Saludos a todos. En la clase de hoy de superposición de ondas vamos a estudiar el principio de superposición de ondas y además lo vamos a aplicar a uno de los casos en donde se superponen ondas senoidales. Para comenzar, pues veamos cuál es el principio de superposición. El principio de superposición pues menciona que cuando dos ondas interfieren en un mismo punto, pues entonces se forma una onda resultante que no es más que la suma de los desplazamientos que cada una de las ondas generaría individualmente en cada uno de los elementos del medio elástico. Por ejemplo, si se tratara de una cuerda, pues entonces puede ser que en el elemento X igual a 3 centímetros, por ejemplo, estén interfiriendo al mismo tiempo una onda 1 y una onda 2. Si la onda 1 por sí sola generaría un desplazamiento en Y de 1 centímetro y la onda 2 un desplazamiento en Y de 2 centímetros, pues en realidad ese elemento se va a mover 3 centímetros en Y. Entonces, eso es básicamente lo que se plantea. Y como pueden ver en la forma matemática de este principio, tenemos que la y resultante, que sería y de x, t, que es la función de y con respecto a x y el tiempo, es igual a la suma de las dos ondas que están incidiendo en el mismo punto. Por eso, la variable x es igual en las tres ecuaciones, ¿verdad? Es decir, la de y, y1 y y2 tienen el mismo valor de x y tienen el mismo valor de t. No dice x1, x2 y x1 más x2, ¿verdad? Sino que se supone la onda 1 y la onda 2 pasan por el mismo punto, o sea, por el mismo elemento del medio elástico. Por eso la x es la misma en las tres ecuaciones. Y pues para que se encuentren estas dos ondas, pues deben de pasar por ese punto al mismo tiempo. Por eso también la variable tiempo es la misma. Lo que cambia es el valor de y. Por eso aparece y1, y2 y aparece únicamente y para denotar a la onda resultante. Entonces, pues veamos un ejemplo de esta superposición. Aquí tengo dos gráficas, ¿verdad? La azulita sería la Y1, la anaranjada sería la Y2. Esta es una instantánea de cada una de las ondas. Y aquí pues pueden ver que yo he puesto diferentes valores de X para los cuales he evaluado cada una de las Y. Aquí tengo una columna de Y1, esta es la de Y2 y esta es la de la suma de las dos ondas. Entonces, ahorita con esta línea azul, pues estoy mostrando una de las ondas incidentes. Esta línea naranja es otra de las ondas incidentes. Y pues estas ondas pueden estar pasando, por ejemplo, a través de una cuerda. Entonces, si esto es una sola cuerda, por ejemplo, en este punto de acá, aquí, en este punto donde se cruza la parte azul con la parte naranja, vemos que hay una sola posición para el elemento x igual a 5, pero por ejemplo, para el elemento x igual a 6, vemos nosotros un valor de y para la línea azul y otro valor de y para la línea naranja. No puede ser que un elemento esté al mismo tiempo, que ahorita es el tiempo cero, en dos lugares diferentes, si es una sola partícula. Lo que sucede es que estas son las ondas individuales, pero nosotros lo que veríamos realmente en la cuerda es la suma de estas dos posiciones. Por ejemplo, aquí en x igual a 5, ¿verdad? El elemento tiene una posición en y de 0.2. Entonces, si una onda, ¿verdad?, genera una posición en y de 0.2 y la otra onda, la naranja, por ejemplo, también genera una posición de 0.2 de manera individual, entonces en realidad el elemento se va a mover hasta 0.2 más 0.2 igual a 0.4. Y entonces tendríamos el principio de superposición. Si a nosotros nos dieran ecuaciones, por ejemplo, como la de la Y1 y la Y2, y me dijeran, encuentre la posición en Y para el elemento X igual a 5 centímetros en el tiempo 1 segundo. Lo que puedo hacer es evaluar cada una de las ecuaciones
y luego sumar. Y entonces tendría yo el valor de la posición real de este elemento, ya habiéndose superpuesto ambas ondas. Aquí yo tengo graficada la ecuación ya de la suma. Vean que no se vería ni la línea naranja ni la línea azul. Esta sería la fotografía de la cuerda, ¿verdad?, en el tiempo cero. Ahorita esto está evaluado para el tiempo cero. Veamos lo que pasa para otro momento. Este es para el tiempo cero. Vea que en las ecuaciones, la que está marcada aquí en azul y la que está marcada en naranja, pues una se está moviendo para la izquierda y la otra para la derecha. Entonces, eventualmente estas perturbaciones se van a encontrar en algún punto de la cuerda y entonces se van a superponer. Voy a evaluar el tiempo igual a 0.25 segundos. Ahí pueden ver pues que las ondas se han acercado un poco más, ¿verdad? Y entonces veamos lo que pasa con la onda resultante. Entonces ya vimos nosotros, ¿verdad? No, en la práctica pues no veríamos ni la línea azul ni la línea naranja. Nosotros veríamos la línea color gris. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, en este punto donde se cruzan las dos perturbaciones, ¿verdad?, donde ya empieza la incidencia, pues entonces acá tenemos una posición de 0.28, casi 0.3 centímetros en Y. Y entonces, pues, el resultado es prácticamente 0.6, es 0.57. Es justo la suma de 0.28 más 0.28, ¿verdad?, de cada uno de los elementos. En el caso de x igual a 3, pues en este elemento está pasando al mismo tiempo la perturbación de la onda 2 y de la onda 1. La perturbación de la onda 2 por sí sola pues le daría un desplazamiento en y de 0.15 centímetros prácticamente. Y luego pues la otra onda, la onda 1, de 0.7 centímetros prácticamente. Y entonces si yo sumo este valor con este valor, entonces me va a dar prácticamente 0.8 centímetros, ¿verdad? Y esto es lo que está reflejado acá. En este punto donde se cruzan, pues como ya vimos, 0.3 cada una, y entonces aquí da prácticamente 0.6. Acá en el x igual a 9 podemos ver que es 0.1 si acaso, ¿verdad? 0.087, podríamos aproximarlo a 0.1. Y luego tenemos aquí 1.2, entonces estaríamos en prácticamente 1.3, y aquí vemos que este elemento pues marca 1.29 prácticamente, ¿verdad? Entonces ahí lo que se ha hecho es ir planteando el principio de superposición. Y por eso les mencionaba, si a mí me dieran la función en lugar de la gráfica, pues lo que haría sería evaluar cada uno de los elementos que me pidan en un tiempo en común, que ahorita para este ejemplo es 0.25 segundos, lo evalúo en la ecuación, calculo Y1, calculo Y2 y luego aplico el principio de superposición, y entonces yo ya tendría el valor de Y resultante para este elemento X en este instante T. También podemos ver que entre más se acercan estos elementos, pues entonces llega a un valor de Y máximo aún mayor. Ahorita hay un valor de Y máximo de aproximadamente 1.25 centímetros, pero veamos qué pasa en el tiempo 0.5 segundos. ¿Verdad? Ahí ya supero un poco más la Y de igual a 1.25, así como la teníamos. Si le pongo un tiempo de 0.75, se acercan un poco más y vemos que la Y máxima llega hasta 1.5. En el tiempo 1 segundo, ahí vemos todavía una amplitud más grande porque hay más superposición, ¿verdad? Están más cerca las ondas. Y luego le voy a poner 1.25
Y aquí vemos como ambas ondas están, bueno, una cubre la otra, ¿verdad? Ahí no se mira el azul porque está cubierta completamente por la línea naranja. Y esta pues tiene un valor de 1.2. La azul entonces también tendría un valor de 1.2, que como les digo, no se mira porque está la línea naranja cubriendo. Entonces tendría que dar una Y máxima de 2.4, que es lo que marca acá la parte gris. Luego es interesante ver también que una vez se superpone, ¿verdad? Continúa corriendo el tiempo, estas siguen moviéndose, estas perturbaciones se siguen moviendo como que nada, como que si nunca se hubieran encontrado. Le voy a poner un tiempo ahorita de 1.5. Y ahí pueden ver pues que ahora la línea naranja está un poco más a la izquierda que la azul, ¿verdad? 1.75, ahí se van alejando más. Y ven, como se trata de ondas viajeras, pues entonces no se deforma cada una de las ondas. Y entonces continúa teniendo la misma forma que antes y ahí pueden ver ustedes que coincide, ¿verdad? La línea azul con la línea gris y luego la línea naranja con la línea gris. ¿No? Entonces, aquí nuevamente lo único que se está haciendo es sumar los valores de Y, habiendo previamente evaluado X y T en ambas funciones, y en ambas funciones se evalúa el mismo valor de X y el mismo valor de T. Porque lo que estamos diciendo es que estas ondas se encuentran al mismo tiempo en un mismo punto y este punto corresponde a un elemento del medio elástico de la que nosotros le asignamos un valor de X. Y bueno, ahora que ya vimos en qué consiste el principio de superposición, lo que vamos a hacer es aplicarlo a ondas senoidales. En esta clase, a ondas senoidales que son iguales, exceptuando por su constante de fase. Y en la próxima clase vamos a aplicar también el principio de superposición, pero a ondas que difieren en su dirección de propagación. Entonces, pues vamos a trabajar en eso ahorita. Bueno, como ya pudieron ver en el subtema, pues vamos a ver un caso bien específico de interferencia de ondas. Y como les mencionaba, pues vamos a aplicar el principio de superposición a estas ondas senoidales. Las características de estas ondas incidentes, vea que le he puesto Y1 y Y2, es que tienen la misma longitud de onda y lo podemos ver porque tenemos el mismo valor de K en ambas ecuaciones, entonces tienen la misma longitud de onda, no dice una K1 y la otra K2, ¿verdad? Entonces es la misma K, por tanto va a ser la misma longitud de onda, también tiene la misma frecuencia angular, por tanto si tienen la misma K y la misma omega, pues ya sabemos también que tienen la misma velocidad de propagación ambas ondas. También vemos que tienen la misma amplitud, ¿verdad? Entonces, estas ondas son prácticamente iguales y la diferencia es la constante de fase, ¿no? Entonces, una está desfasada de la otra. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el principio de superposición y eso qué quiere decir que vamos a sumar ambas ondas. Entonces, vamos a encontrar la onda resultante, que es Y de X, T. Ahorita pues voy a sacar un factor común YM y entonces nos va a quedar la suma de senos, ¿verdad? Con sus propios argumentos. Entonces sería seno de KX menos omega T. Vea que ambas ondas tienen signo menos antes de omega T, entonces las dos estamos suponiendo que se están propagando hacia la derecha. Menos Φ1. Aquí si hay un subíndice, lo que quiere decir es que el otro que dice Φ2 tiene una constante de fase diferente. Ahora pues vamos a hacer uso de una identidad trigonométrica para poder agrupar estas dos funciones trigonométricas, estos dos valores de seno.
La función que vamos a utilizar es que seno de teta 1 más seno de teta 2 es igual a 2 por el seno de 1/2 de teta 1 más teta 2 por el coseno de 1/2 de teta 1 menos teta 2. Ahora, que cuál es el 1 y cuál es el 2, pues no importa. Yo voy a suponer pues que el 1 es el que dice phi 1 y el otro, el 2 va a ser el que dice phi 2. ¿Verdad? Pero teta sería, en el caso de teta 1, sería kx menos omega t menos phi 1. O sea, todo esto es teta 1 y todo esto sería teta 2. Y entonces aplico esta identidad trigonométrica y me va a quedar que la onda resultante es ym y luego aquí va un 2, luego va seno de 1/2 y entonces al hacer teta 1 más teta 2 va a quedar kx más kx es 2kx menos omega t menos 2 omega t y luego va a quedar menos phi 1 menos phi 2. Lo voy a poner así. Luego va el coseno de 1/2 y aquí va la resta, teta 1, ¿verdad? Menos teta 2. Entonces me quedaría kx menos kx, se cancela. Menos omega t menos omega t, también se cancela. Y luego quedaría menos phi 1 menos phi 2. Entonces quedaría phi 2 menos phi 1. Lo voy a reordenar. Va a quedar 2 por ym coseno. Y acá voy a introducir el 2 del 1/2, ¿verdad? Y voy a poner, como aquí aparece phi 2 menos phi 1, le voy a poner delta phi sobre 2. Y luego voy a escribir el seno. Voy a introducir el 1/2 también. Entonces, 1/2 por 2kx me va a quedar nada más kx. Lo mismo pasa con omega t. Y luego voy a poner phi 1 más phi 2, esto sobre 2. ¿Ves? Y me va a quedar esta ecuación. Vale. Esta sería la ecuación resultante. Esta sería la ecuación de la onda resultante. Y aquí podemos analizar algunas cosas, ¿verdad? Pueden ver ustedes que la amplitud ha cambiado, ¿verdad? Aquí tenemos, si bien es cierto, dos funciones trigonométricas, pero el coseno tiene nada más en su argumento valores que son constantes. Este delta phi que aparece ahí en el coseno es phi 2 menos phi 1 y estas son las constantes de fase de cada una de las ondas incidentes. Entonces, ese es un valor constante. Entonces, tenemos coseno de un número que es constante, no va a cambiar con el tiempo ni con los elementos de la cuerda X. ¿Verdad? Entonces, eso es una constante y pues el 2 es una constante. Ym es la amplitud que tenía cada una de las ondas de forma independiente y entonces la onda resultante va a tener una amplitud que es igual a esto. ¿Verdad? Va a variar entre menos 1 y 1 el valor del seno de kx menos omega t menos el promedio de los phi. Entonces ahí sí, ¿verdad? Porque vamos a introducir valores de x, vamos a introducir valores de tiempo y entonces el valor del seno va a oscilar entre menos 1 y 1. Pero el coseno va a tener un valor fijo porque los valores de phi para cada una de las ondas es un valor constante.
Entonces, la amplitud de esta onda va a ser 2ym coseno de delta phi sobre 2. Y aquí pueden ver ustedes que la onda resultante va a tener una amplitud que depende de cuán desfasada está una onda de la otra. Voy a escribir nuevamente la ecuación de la amplitud, que es 2ym coseno de delta phi sobre 2. ¿Verdad? Los casos extremos pues son la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. ¿A qué nos referimos? Cuando A es igual a 2ym, o sea, cuando es máxima, entonces tenemos interferencia constructiva. ¿Y cuándo va a suceder esto? Veamos. Si aquí en lugar de la amplitud yo escribo 2ym, se simplifican los 2ym de ambos lados y entonces me va a quedar que delta phi sobre 2 debe de ser el coseno inverso de 1. ¿verdad? Y entonces el coseno inverso de 1 es igual a 0. Por tanto, delta phi va a ser igual a 0 por 2 y esto es 0. Entonces, cuando las ondas no están desfasadas, entonces van a tener una amplitud que es el doble de cada una de las ondas. Esto suponiendo que cada una de las ondas tiene igual amplitud una que la otra. ¿verdad? Aquí sí vemos pues la Y1 y la Y2 tienen la misma amplitud y entonces pues el valor máximo de la amplitud, como pueden ver aquí en lo que encontramos en azulito, ¿verdad? El valor máximo de esto va a ser 2ym. Y eso va a ser cuando el coseno de delta phi sobre 2 ¿verdad? Sea igual a 1, ¿verdad? Y para eso, pues, hemos encontrado que delta phi debe de ser igual a 0. Entonces, esto gráficamente, así más o menos, ¿verdad? Lo voy a hacer. Esto querría decir que, por ejemplo, si una de las ondas es así, la otra, si tiene la misma constante de fase, la misma amplitud, la misma longitud de onda, entonces debería de verse así, justo encima de la otra. Y entonces cuando yo sume, digamos que la verdecita es la Y1 y que la azulita es la Y2, entonces voy a poner que la morada es la resultante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí es 3, veamos, entonces un pedacito así es 3, entonces aquí más o menos un pedazo igual es otro 3, aquí sería 6, ¿verdad? Entonces aquí también sería 3 y otro pedacito aquí abajo, entonces aquí sería 6. Y entonces esta onda tendría una forma como esta. Ay, está bien fea. Y esta moradita sería la Y1 más Y2. Esta sería la Y resultante. ¿no? Y ahí tenemos una interferencia constructiva porque hemos tenido una amplitud que es el doble de las ondas originales, porque aquí pues el desfase es igual a 0. También puede ser que tengamos una interferencia destructiva y esto es el caso contrario. Cuando A es igual a 0.
Entonces, pues lo que haríamos sería 0 igual, y aplico la misma ecuación de la amplitud, a 2ym por el coseno de delta phi sobre 2. Vea que ahorita no estoy trabajando con toda la ecuación de posición, solamente con la amplitud, ¿verdad? Y acá pues entonces tendríamos que se cancela este 2ym al pasarlo a dividir al otro lado, y entonces el delta phi sobre 2, ¿verdad? Para que el coseno sea 0, pues entonces esto debería de ser pi medios. Y aquí se cancela el 1/2 de ambos lados, y entonces delta phi tendría que ser igual a pi. Entonces, cuando una onda esté desfasada de la otra, ¿verdad? Las ondas incidentes estén desfasadas por pi, entonces nos va a dar una amplitud de prácticamente 0. Vamos a tratar de hacer la figura también. Bueno, entonces, si la primera onda, digamos la azulita, no, dijimos que la verde era la 1. Entonces, digamos que la 1 es esta. Es algo así. Entonces, pues, ahorita tenemos un phi igual a 0, ¿verdad? Entonces, por eso empezamos acá. Y luego, pues, el valor del seno, pues, va aumentando, porque ahorita sí estoy tomando en cuenta toda la ecuación de posición, ¿verdad? Estoy tomando en cuenta esto, que y1 es igual a ym por el seno de kx menos omega t menos phi 1. Ahorita phi 1 le estoy dando un valor de 0. ¿Verdad? Entonces, ahí pueden ver que la gráfica pues iría de esa forma. La otra, le vamos a poner un valor de phi igual a pi. Entonces, en el caso de la azulita, si phi es igual a pi, entonces estaría así la gráfica. Estoy tratando que me queden igual de altas, porque tienen la misma amplitud ambas. Esta sería la Y2. La Y2, que sería, para este ejemplo, ym por el seno de kx menos omega t menos pi. ¿Verdad? Entonces tendría esta forma. Y cuando yo sume, entonces la línea morada me va a dar aquí, bueno, 0 más 0, 0. En este caso, por ejemplo, si aquí era 3, dijimos, y aquí es menos 3, sumo y entonces me va a dar 0. Y lo mismo va a pasar en el resto de puntos. ¿Verdad? Entonces me va a quedar esto. Y esta sería la Y1 más Y2. Entonces ahí tenemos un caso de interferencia destructiva. Y la de arriba se llamaba interferencia constructiva. Vamos a ver esto un poquito mejor, ¿verdad? Porque aquí nada más tenemos una instantánea. Tenemos para el tiempo cero las ecuaciones, las gráficas. Vamos a ver cómo variaría esto con el tiempo, otra vez apoyándonos de un documento de Excel. Bueno, aquí como pueden ver, pues he graficado otra vez dos ondas incidentes, otra vez la azulita y la color naranja son las ondas que están incidiendo en el mismo punto. En las ecuaciones que aparecen ahí marcadas en azul y en anaranjado, pueden ver que a ambas les he dado una amplitud de 50 centímetros, que la longitud de onda es la misma, sería de 1 metro para cada una, y que también he puesto la misma frecuencia de onda, ¿verdad? Por aquí arribita he puesto el valor del periodo como para poder cambiarlo, por eso lo he dejado así como una T mayúscula en ambas ecuaciones, pero vean que es la misma, ¿verdad? Para la primera onda, para la color azul, he puesto un phi igual a 0 y le he puesto un valor phi 2 a la onda 2. Bueno, aquí debería de ser un 2, que es la color naranja. Y entonces, pues luego aquí en gris está la ecuación resultante, según los resultados que obtuvimos en la parte que hicimos ahí en la pizarrita, ¿verdad? Entonces, tendría esta forma la ecuación.
es el doble de ym por el coseno de delta phi, pero como aquí una de las phi es 0, pues entonces nada más me queda phi 2, ¿verdad? Sobre 2. Y luego, pues, seno de kx, vea que es la misma k de la y1 y de la y2, menos omega, que es 2pi sobre el período, que es también igual a la de la onda 1 y la onda 2, y que aparece también menos phi sub 2 entre 2, porque otra vez, ¿verdad? La phi 1 es igual a 0. Entonces, esta ecuación en gris es la sumatoria de las otras dos ondas. Cabe recalcar que esta forma de onda resultante va a dar así solamente si las ondas incidentes tienen la misma amplitud, la misma frecuencia y la misma longitud de onda y además viajan en la misma dirección. Ahorita he puesto que las dos ondas viajan hacia la derecha, como pueden ver, por el signo menos que acompaña al valor de omega. Bueno, entonces pues acá arribita pues hay una tabla, no, la idea no es que vayamos a detalle a ver cada uno de los números, pero he hecho una Y1, ¿verdad? Que no tiene phi, he hecho una Y2 que ya tiene phi. El valor de phi lo he insertado en esta celda que se llama N1. Y entonces, pues aquí lo podemos ir manipulando para que veamos cómo lucen las ondas, ¿verdad? Dándole una diferencia de phi 2 entre ellas, ¿verdad? Porque nuevamente, ¿verdad? Phi 1 es igual a 0, entonces la diferencia de phi entre ambas, en este caso, va a ser igual a phi 2. Bueno, entonces ahí tengo un valor de pi medios y pueden ver pues ahí las ondas incidentes. Ahora voy a mostrarles cómo luce la resultante también. Entonces, ahí otra vez tenemos, ¿verdad? Que si sumamos los valores de la curva azul con los de la curva en gris, pues nos va a dar, así como la vez pasada, la onda resultante. La del azul con la naranja. Entonces, acá este punto donde se cruzan, pues estas dos crestas, por decirlo así, tienen una posición de como 40.5 cada una. A ver, sí, como de 40.5. Pues entonces, el valor de acá debería de ser, la suma de esas dos, pero si estuvieran, en fase, ¿verdad? Entonces, acá se va sumando. Es lo mismo, ¿verdad? Es evaluar en la Y1 la misma X y al mismo tiempo, en la Y2 el mismo valor de X y al mismo tiempo, y entonces al hacer la suma, entonces nos daría el valor de la resultante. ¿Verdad? Aquí en realidad anda por el 30 y algo, vean que no llega al 40, digamos es un 35, por así, hacerlo a ojo, ¿verdad? Entonces es un 35 y si sumo 35 con 35, pues entonces me debería dar como 70. Queda un poquito más porque esto está un poquito arriba del 35, ¿verdad? Pero es como para que tengamos una idea. Es lo mismo que hicimos con la primera onda viajera. Entonces, pues así se van sumando todos los valores. Bueno, y entonces, ahorita tengo un phi, que como pueden ver he puesto pi medios. Vean lo que pasa si pongo pi cuartos. Entonces estoy haciendo un desfase más pequeño entre ambas ondas. Y entonces ahí vemos pues que la amplitud aumenta. Teníamos algo cerca del 70, pero ahora tenemos algo que rebasa un poco el 90. Si a esto le pongo pi, le voy a poner sextos para que sea un poco más pequeño el desfase otra vez. Entonces vemos que ya se va acercando al 100 y que luego si pongo pi, le voy a poner aquí sobre 80 para que me dé casi nada. Entonces ya vemos que prácticamente queda la línea naranja sobre la línea azul, ¿verdad? Que serían las ondas incidentes. Y entonces pues aquí tenemos una amplitud de cerca de 50 prácticamente y entonces prácticamente tenemos una onda resultante con amplitud de 100. Esto nuevamente es una instantánea, ¿verdad? Ahorita estamos viendo cómo varía la amplitud de la onda resultante en función de cuánto de fase hay en las ondas incidentes, o sea, la Y1 y la Y2. Aquí vemos que casi no hay desfase,
¿verdad? El desfase es de 0.04, ¿verdad? Radianes. Entonces, es bien pequeñito y entonces las dos ondas quedan prácticamente una sobre la otra y por tanto la amplitud es prácticamente el doble. A ver, si le pongo aquí un phi igual a 0, pues entonces vemos que justo coincide la línea naranja con la azul y entonces tenemos una amplitud resultante, que es la línea gris, igual a 100, ¿verdad? Que es el doble de 50, porque entonces estaríamos haciendo que phi es igual a 0, el phi 2 es igual a 0 en la ecuación de la resultante, y entonces estamos haciendo coseno de 0, esto es igual a 1, y entonces la amplitud me queda de 50 por 2, que es igual a 100, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede en este tiempo, que es el tiempo cero. Esta gráfica solamente es para el tiempo cero. A ver, voy a poner nuevamente un desfase de pi medios. Y vamos a ver lo que sucede en el resto de los valores de tiempo. Por aquí, más abajito, tengo yo otra gráfica. Aquí yo tengo graficados diferentes instantes. Entonces, esto sería para el tiempo cero. Esta ya es la onda resultante, vea que dice Y1 más Y2. ¿verdad? Entonces, esto es para el tiempo cero. Aquí recordemos que tenemos un desfase de pi medios, por eso no tiene una amplitud de 100, sino que tiene un poco más de 60, como 70, ¿verdad? Como 70 centímetros. Entonces, esto sucede en el tiempo cero, tiempo 0.5, tiempo 1 segundo, ¿verdad? Este sería el tiempo 1.5 y el tiempo 2 segundos. Lo que quiero que se vea es que la onda tiene la misma amplitud todo el tiempo. Es decir, todos los elementos de la cuerda van a tener la misma amplitud, que es 2ym por el coseno, en este caso, de phi 2 sobre 2, que en realidad nosotros vimos hace un ratito, pues que era de delta phi sobre 2. ¿verdad? Bueno, entonces todos los elementos van a tener la misma amplitud. Fijémonos en el elemento que aparece en la primera cresta, por ejemplo. O veamos el elemento de la posición x igual a 0. ¿verdad? En x igual a 0, ahí tenemos una posición inicial como de menos 50, por ahí. ¿verdad? Entonces, veamos lo que sucede en estos 2 segundos. Aquí tenemos tiempo 0. Tiempo 0.5. Luego tenemos el tiempo 1 segundo, tiempo 1.5 y tiempo 2 segundos. O sea que ahorita he completado un periodo. O sea que ahorita todos los elementos han completado un ciclo. Vea que esta onda tiene la misma forma que las ondas senoidales que hemos visto antes. Simplemente que esta proviene de la suma de dos ondas, ¿verdad? Esta característica se cumple en este caso en específico, en donde las dos ondas tienen la misma amplitud, misma frecuencia y misma longitud de onda y además la misma dirección de propagación. Vamos a ver en la próxima clase lo que sucede con la amplitud en una onda en donde una de las incidentes viaja a la derecha y la otra viaja hacia la izquierda. Pero en este caso, una característica bien importante es que la amplitud es constante tanto en tiempo como en posiciones X de la cuerda. ¿verdad? Entonces, pues ahorita lo que nos queda es resolver un ejercicio para completar esta clase, que es la clase 1 de la semana 5. Bueno, para finalizar con la clase vamos a resolver un ejercicio de la guía. Aquí tenemos una onda que pasa a través de una cuerda y nos dan la ecuación de esta onda sinusoidal. Ya se nos dice aquí mismo de que X y Y está en centímetros y que T, el tiempo, ¿verdad?, está en segundos. Cada centímetro de la cuerda tiene una masa de 1.9 gramos. Y luego pues ya nos piden la rapidez de propagación de la onda y la fuerza de tensión de la cuerda. Bueno, en el caso de la velocidad de propagación de la onda, nosotros lo podemos sacar utilizando la longitud de onda o el número de onda también, ¿verdad? Y la frecuencia de onda. Y aquí pues cabe recalcar pues que este pi está multiplicando todo lo que está en el paréntesis. Entonces en realidad tenemos un número de onda que es 0.02 pi y una frecuencia angular que es
pi, ¿verdad? Entonces, comenzaríamos sacando la rapidez, que ya vimos nosotros en la clase pasada que podemos calcularlo como frecuencia angular sobre el número de onda. Y entonces, pues, la frecuencia angular, como el tiempo está en segundos, pues ahí tendría que ser en radianes sobre segundos. Entonces sería pi radianes sobre segundos. Y K sería 0.02 por pi. Y como la X está en centímetros, esto sería radianes sobre centímetro. Y esto da como resultado 0.5 este punto casi no se vio, 0.5 metros sobre segundos, ¿verdad? Daba 50 centímetros sobre segundo, pero ya pasándolo a metros, pues queda 0.5 metros sobre segundo. Vaya. Y también se nos pide la fuerza de tensión en la cuerda. Y ya que tenemos esta velocidad, pues nosotros vimos también en la clase pasada que podemos relacionar la velocidad de propagación de la onda en una cuerda específicamente, ¿verdad?, con raíz de la fuerza de la tensión sobre mu. Y de aquí podemos despejar la fuerza, que sería V cuadrado por mu. Ahora, la velocidad ya la tengo en el sistema internacional, pero mu hay que convertirlo, ¿verdad? Aquí lo que me estarían diciendo, ¿verdad?, es que dice cada centímetro de la cuerda tiene una masa de 1.9 gramos. Me están dando la masa y la longitud de un tramo de la cuerda. Pero entonces, eso quiere decir que mu es igual a 1.9 gramos sobre centímetro. Pero hay que convertirlo a kilogramos sobre metros. Entonces, pues, 100 centímetros es un metro. Y 1000 gramos es un kilogramo. Y esto da 0.19 kilogramos sobre metro. Entonces esto voy a sustituir aquí. Y de esta forma la fuerza de tensión da un resultado de 0.0475 newton o bien 47.5 milinewton. Cualquiera de esas dos respuestas está bien. Vamos con el literal B. Aquí nos piden la rapidez promedio con que se transmite energía en la onda y nos especifican que lo quieren en miliwatts. Bueno, la rapidez con que se transmite energía se refiere a la potencia. Entonces, y como nos dicen rapidez promedio, pues entonces es la potencia promedio. Y aquí aplicamos la ecuación que vimos la clase pasada también. Un medio de la fuerza de tensión por la rapidez de propagación de la onda, amplitud de la onda, y número de onda al cuadrado, ¿verdad? Y acá yo tengo todo para sustituir. La fuerza de tensión la voy a poner en newton, no en milinewton. Entonces sería el 0.0475. La rapidez, 0.5 metros sobre segundo. La amplitud, pues son 8 centímetros según la ecuación que me están dando. Esto es 0.08 metros. Y el número de onda, ya vimos nosotros que es 0.02, lo tenemos acá, 0.02 pi radianes sobre centímetros. Pero entonces hay que multiplicarlo por 100 centímetros para cancelar los centímetros y dividir entre un metro. O sea, el factor de conversión, ¿verdad? 100 centímetros entre un metro. Y 0.02 por 100 es 2. Entonces
me quedaría 2pi radianes sobre metros al cuadrado. Entonces, la potencia promedio me va a dar un resultado de 3 milijoules. ¿Verdad? Da 0.003, pero bueno, ya pasado a milijoules, quedan 3 milijoules. Y por último, en el literal C nos piden encontrar la ecuación de una segunda onda que tenga la misma amplitud, o sea que también tenga amplitud de 8 centímetros y que genere una onda con amplitud de 10 centímetros. O sea, aquí tenemos una Y1, nos están pidiendo una Y2 que al incidir con la Y1 me genere una amplitud de 10 centímetros, ¿verdad? Pero esto en la onda resultante. La onda que me están pidiendo tiene que tener una amplitud de 8 centímetros. Entonces, pues nosotros aplicaríamos este caso que acabamos de ver de dos ondas que viajan en la misma dirección y que se van a interferir, ¿verdad? La diferencia va a ser el valor de phi. ¿Cómo encuentro el valor de phi? Bueno, me están dando información sobre la amplitud que debe de tener Y2 y sobre la amplitud que debe de tener la onda resultante. Entonces, vamos a aplicar esta ecuación, que A es igual a 2ym por el coseno de delta phi sobre 2. A es la amplitud de la onda resultante, que serían los 10 centímetros que me dan en el ejercicio. 2 se viene de la fórmula. Ym, recordemos que era la amplitud de cada una de las ondas incidentes y que estas ondas incidentes tenían la misma amplitud entre ellas. O sea que aquí sería los 8 centímetros. Coseno delta phi es phi 2 menos phi 1, pero estamos viendo que en la Y1 el valor de phi es igual a 0. Entonces aquí me va a quedar phi 2, phi 2 sobre 2. ¿Verdad? Y de aquí voy a despejar el valor de phi. Entonces, phi va a ser igual a 2 por el coseno inverso de 10 centímetros sobre 2 por 8, 16 centímetros. Y esto da como resultado 1.7913 radianes. Entonces voy a escribir una ecuación igualita que la Y1, pero con el valor de phi 2, ¿verdad? Que sería el 1.79. Entonces, pues la respuesta sería Y2 igual a 8 centímetros por el seno de pi, creo que lo voy a poner, no, si lo voy a poner adentro, lo voy a poner. Menos pi por t más 1.7913 radianes, ¿sí? Donde y x están en centímetros y t en segundos. Y esta sería la respuesta del literal C. Bueno, entonces con esto terminamos la clase 1 de la semana 5. Quedamos pendientes con la clase 2 de esta misma semana. Gracias por su atención.